Señores, buenas noches. Con las disculpas del caso, iniciamos la presentación del día de hoy. Dentro de lo que se enseñó ayer, que son las operaciones de combate a incendio, también existe otra parte que corresponde a la respuesta inicial del incendio. Es decir, por una parte tenemos las operaciones básicas que realiza una persona con respecto a los incendios, y por otra parte tenemos lo que es la respuesta inicial, la que realizamos cuando nosotros estamos dentro del sitio, en un sitio donde no ha existido incendio y comienza en ese momento un conato. Somos parte de la estructura, somos parte de la estructura orgánica del sitio, si es una empresa, o somos parte de la familia, y corresponde, les pido por favor silencien sus micrófonos. Gustavo García, por favor. Y corresponde para nosotros realizar no solamente la respuesta, sino la prevención del mismo. Ese va a ser parte de nuestra misión cuando nos graduemos, pues dar básicamente capacitaciones exclusivamente de esto de aquí. Si bien es cierto, ayer vimos nuestra labor como voluntario en caso de un incendio y que lleguemos como primer respondiente, no es menos cierto de que el día de hoy vamos a ver en cambio cómo vamos a hacer o cuál es la labor en realidad que tenemos que hacer como protección civil dentro de la preparación y prevención de las personas para que sepan qué hacer en caso de un incendio y sobre todo para evitar que este incendio se produzca. Entonces, siendo esto aquí, ayer veíamos que el fuego como tal tiene tres partes o tres lados, que es el oxígeno, es el combustible y es el incendio, es el oxígeno, el combustible, y es la temperatura. No le llamamos nosotros tanto calor, sino temperatura, porque hay cierto tipo de elementos que se encienden a medio ambiente o a temperatura ambiente, como el gas metano, y lo que tenemos que manejar el concepto en sí más claro es temperatura, ya que calor en realidad es subjetivo. Entonces, este calor o temperatura puede ser manejado o puede ser en realidad sacado por fricción o roce. Es una de las maneras como nosotros podemos hacerlo, como un fósforo que al rozarlo uno con otro, pues produce esto de aquí. Por compresión, es decir, cuando algo se está presionando con gran fuerza, genera también lo que es el calor o la temperatura necesaria para poder realizar lo que es la respectiva incendio, ¿no? De ahí tenemos la generación por acción de la electricidad, resistencia de conductores al flujo de corriente, arco volcaico y por reacciones químicas oxidantes, ¿no? También tenemos por reacción nuclear como la fisión nuclear o la fusión nuclear, que son dos términos que generalmente aquí en Ecuador se utiliza muy poco, aunque sí tenemos nosotros problemas de contaminación radioactiva dentro de Ecuador. No es menos cierto que no se necesita mayor, no tenemos mayor problema a nivel acá de Ecuador. Si desean, esperen un momento porque quiero que estas cuatro partes las tengan claras, anótenlas, esperar unos 30 segundos que las anoten bien, no es necesario que anoten lo de abajo, sino simplemente las cuatro primeros títulos. Ok, continuamos entonces. Hay unos pictogramas donde nos indica, en este caso, fricción, electricidad o arco volcaico, y la parte química, ¿no? La generación de electricidad por químicos. Bien, entonces, esta transmisión de calor ayer veíamos, esto lo voy a pasar muy rápido porque esto ya lo vimos en la clase anterior, que corresponde a la conducción
que era la que se transmite de un lado a otro pues por el humo básicamente, por el contacto directo. La radiación, donde el calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos, por ejemplo, el calor solar, una radiación, y la convección, pues, donde todo aire caliente tiende a subir, es la que ayer veíamos la transmisión a través del humo, pero en realidad también es a través de este aire caliente que sube directamente hacia la parte de arriba, ¿no? Y nosotros tenemos, ¿Qué cosa? nosotros tenemos que tomar en cuenta de que una vela, y si nosotros ponemos una vela y esta vela no es redonda, sino que es como ovalada, ustedes vamos a ver siempre que este ovalado termina en una punta hacia la parte de arriba. Entonces ahí podemos ver la reacción química del fuego, donde el calor básicamente se traslada preferentemente hacia la parte de arriba, ¿no? Es una reacción química que tenemos que tener en cuenta siempre para el momento de nosotros poder analizar lo que es el fuego. Los combustibles es la otra parte. Ya vemos nosotros el calor o temperatura, que yo le llamaría más temperatura. Tenemos combustibles, por ejemplo, tenemos de varios tipos. Puede ser gases, líquidos o sólidos, dentro de lo típico que nosotros conocemos. Los gases, en realidad, hay un sinnúmero de gases que tenemos a nivel del mundo, o sea, el gas natural, gas propano, butano, hidrógeno, acetileno, etcétera. Y todos estos gases llega un momento en que el punto de ignición es diferente el uno con respecto al otro, de tal manera que hay gases en donde solo con la exposición al aire se inflaman. No sé si ustedes han visto de pronto en una refinería, donde existe siempre un mechero que está permanentemente botando fuego. Esto aquí es porque desechan ese tipo de gas, y al momento que toma contacto con la atmósfera, pues se enciende. Los líquidos, bueno, tenemos tanto los derivados y no derivados del petróleo, gasolina, queroseno, alcohol, pintura, barniz, etc. Y los sólidos como carbón, madera, papel, tela, cuero, plástico. Tenemos que tomar en cuenta la consideración especial de los químicos que pueden estar presentes en cualquiera de los tres niveles y que no necesariamente requieran de un calor para poderse contaminar, sino una reacción química. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos cierto sodio junto a lo que es el agua, podemos nosotros generar algún tipo de reacción química. De ahí viene lo que es la teoría del fuego, ¿no? Dice que se representa al fuego por un triángulo, donde nosotros tenemos el combustible, el oxígeno y el calor. Si nosotros quitamos uno de los tres elementos, definitivamente se desaparece el fuego. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que el fuego puede considerarse como un ser viviente que necesita combustible para alimentarse, oxígeno para respirar y un nivel de temperatura para sobrevivir, ¿no? Si nosotros eliminamos cualquiera de los tres, pues este queda fuera. Por ejemplo, un sartén en llamas, nosotros le colocamos una tapa de manera adecuada. Lo que nosotros conllevaremos es de que el oxígeno de este sartén o de este fuego está siendo eliminado a través de la tapa, ¿no? De esta manera nosotros tenemos que dentro del sartén todavía existe la temperatura y todavía está el material combustible, pero la falta de oxígeno pues hace de que este no se inflame. De la misma manera, si yo tengo una madera o una fogata y yo le empiezo a echar agua, yo no estoy eliminando el oxígeno, no estoy eliminando el combustible, pero sí estoy eliminando el calor. Por último, si yo prendo un cerillo, un fósforo, y este fósforo queda encendido en un plato, llega un momento en que este fósforo se apagará porque se acaba el combustible. El oxígeno está presente, el calor se mantiene, hay el fuego, pero porque falta de combustible se va a apagar. Solamente traten de notar lo que les digo, porque estas diapositivas se encuentran en nuestra página web, www.proteccioncivilecuador.org. Están no como diapositivas, sino como PDF, la misma información, ¿no? ¿Ok? El segundo tipo de teoría, y quiero que tomen en cuenta que estas teorías son las que se les enseña generalmente a la comunidad, no es como la clase de ayer que iba dirigida hacia bomberos, sino que va dirigido hacia comunidad, en donde se representa con un tetraedro, que es la reacción en cadena. La reacción en cadena
no es otra cosa que es la que mantiene la llama viva, es decir, tenemos un triángulo que está permanentemente funcionando, pero una serie de elementos como la deflagración del material, donde se convierte ya de una madera, se convierte a humo, y el humo ya es un material combustible, y este humo empieza a calentar y pasar hacia otras áreas. Toda esa reacción en cadena de que lo uno conlleva a lo otro, es el segundo tipo de representación del fuego, ¿no? Entonces, la primera es más didáctica y la segunda es más acercada hacia lo que en realidad sucede en el momento de un incendio. Terminada esa primera parte donde conocemos básicamente en esta introducción que el fuego se representa por temperatura, también denominada calor, oxígeno y material, y material combustible, ahora vamos a ver en base a eso de ahí lo que son las clases de fuego, pero las clases de fuego de acuerdo a su material combustible. Siendo así, nosotros tenemos 5 tipos o 5 clases de fuego generalmente aceptadas, representada por una letra del abecedario, pero también, en este caso del abecedario latino, que es el que conocemos. También recordemos que existen los abecedarios chinos, el abecedario lírico, también existe, cirílico, pero el de Rusia, también existen otros abecedarios, pero nos vamos a concentrar en lo que nos atañe a nosotros, que es el que generalmente es aceptado por Estados Unidos y Europa, en donde tenemos 4 representaciones a nivel del alfabeto, el A, B, C, D y K. También tenemos que cada una de esas letras tiene una representación en figura geométrica: el A con el triángulo, el B con el cuadrado, el C con el círculo, el D con la estrella de 5 puntas, y la K con la representación del pentágono. Dentro de esta representación existe un texto que va en el idioma de las personas que lo están o que lo tienen, ¿no? Donde dice materiales que producen brasas, o papel, cartón y demás, líquidos inflamables tipo B, equipos eléctricos. En realidad son equipos energizados, se los conoce como fuegos eléctricos, pero en realidad son equipos energizados, porque una vez que yo quito la energía, pues se convierte en fuego tipo A o tipo B. Metales combustibles, los metales se incendian, y las grasas y aceites vegetales y animales que se las separó recientemente, y digo recientemente, hace unos 20 años, se las separó de los fuegos tipo B, donde existen un manejo diferente de estas grasas con respecto al resto de materiales, ¿no? Y existe, les decía, una representación internacional donde no necesariamente yo tengo que ser europeo ni español. Yo puedo ser ruso de pronto y no conocer acerca de las letras, el A, B, C o D. También dentro de esa consideración existe que yo puedo no saber leer ni escribir ni saber qué significa cada una de las letras. También puede ser que yo sea de China de pronto y no conozco las letras, pero sí existe un pictograma donde en la parte de abajo, no sé si ustedes observen bien, existe la representación de una fogata y un tacho que se está incendiando para fuegos tipo A, una caneca de combustible con un derrame para fuegos tipo B, un enchufe o toma corriente para fuegos tipo C, una estrella de 5 puntas para fuegos tipo D y un sartén en llamas para fuego tipo K. Esta aclaración la hago porque aunque ustedes no encuentren el respectivo número, si es la respectiva letra, si es A, B, C o D, sí tiene que tener un pictograma que sea de fácil revisión. Para fuegos tipo A, si nosotros tenemos cualquiera de estos elementos, y voy ahorita a abrir, o parar aquí, voy a abrir lo que es el audio, necesito que me digan si yo quiero eliminar el fuego, ¿cuál es el método más económico que puedo usar? Agua. ¿Qué elimino? ¿De qué parte del triángulo elimino? A ver, el agua. El agua. A ver, Rosa. Rosa habló ahorita, me dijo el agua. Ok, Sí. el agua, ¿cuál de los 3 elementos me elimina? Los 3 elementos del fuego. Lo que es papel, carbón. Ya, pero de madera. los elementos del fuego.
¿Recuerda los elementos del fuego? Calor o Ah. temperatura, tenemos Claro. y tenemos oxígeno. Claro. ¿Qué me elimina? Lo que es la temperatura, pues la bajo. Ok, me elimina la temperatura. Combustible, comandante. Ok, Sí, otra sí. persona que me diga qué otro elemento yo puedo utilizar para apagar el fuego. El extintor. El extintor. Ya, correcto. ¿Qué tipo de extintor usaría? Extintor tipo A. No qué equipo, qué extintor. O sea, ¿qué elemento del extintor? ¿Cómo? Dimensión de un tacho de basura. ¿Qué elemento uso aparte de agua? ¿Alguien más? Podrá ser comandante el de nitrógeno, ¿no? No, nitrógeno es muy Leo helado. la palabra Ah, ya, solicito. Bien, continuamos. Yo puedo utilizar todo elemento que me elimine cualquiera de las tres partes del triángulo. Y ahí es donde ustedes tienen que conceptualizar la primera parte de esta clase, donde ¿qué elimino? Si yo elimino el calor echando agua, me quedan dos elementos por eliminar. Digamos que yo no puedo echar agua porque no tengo agua. ¿Qué otro elemento del fuego yo tengo que eliminar? Recuerda que tengo oxígeno, combustible. ¿Cuál sería la otra manera de apagar este fuego? Imaginémonos un tacho en llamas. Con el agua elimina prácticamente el combustible. Hable alto, por Podemos favor. utilizar No puede lo ser que es no una puede levantar la mano. toalla mojada, de repente. Una toalla mojada sobre el tacho. Claro. O si no, ¿Cuál de los podemos tres utilizarlo elementos con estoy arena eliminando ahí? para que no haya oxígeno. Gary. Con espuma, comandante. ¿Ah? Al Tipo poner, espuma, ¿no? al poner la toalla húmeda sobre el tacho está eliminando el oxígeno. Porque Estoy eliminando el oxígeno. Entonces, en el fuego tipo A, hemos visto que tenemos un tacho en llamas. Le puedo echar agua, elimino la temperatura, o bajo la temperatura. Tengo taparlo, que elimino el oxígeno. Ahora, ¿cómo, digamos que es una fogata, cómo elimino el combustible? ¿Qué combustible es lo que me falta? Para que se apague solo. Con arena. Será con arena. Si usted le echa arena, está tapando el fuego y lo que está haciendo es eliminando el oxígeno, pero ahora yo quiero eliminar el combustible. ¿Cómo elimino el combustible en una fogata? practicando las brasas. Con espuma. ¿Ah? Ahí sería con espuma, comandante. Con espuma. Si yo le pongo espuma a una fogata, primero que es muy caro, pero si yo le pongo espuma, lo que estoy haciendo es aislando el fuego del oxígeno. Es decir, estoy tapando, Practicando las brasas, tapando tirando la fuente de el fuego o aislándolo del oxígeno, pero no estoy eliminando el material combustible, que es lo que les decía. Les explico. Si yo en una fogata empiezo a separar las brasas, separar Pero un ratito que estoy poniendo en Yo silencio creo todo. que debo disminuir. Si en una lo que fogata es yo cojo y saco las brasas, o saco los troncos que no están incendiados y dejo solamente que se consuma la poca brasa que queda, ahí lo que yo estoy haciendo es eliminando el fuego por aislamiento, es decir, estoy aislando el fuego o eliminando el material combustible, porque no lo he apagado con agua, no le he puesto nada encima, sino simplemente dejo que se consuma. Ese es en el fuego tipo A, ¿no? Y veremos que todos los conceptos... Kevin, ¿me ibas a decir algo? Sí, sí. Ya, que en todos los conceptos básicos de lo que es el fuego, déjame ver que alguien más me está haciendo bulla por aquí. Ya, en todos los conceptos básicos, les decía, del fuego, nosotros tenemos que eliminar cualquiera de los tres elementos: temperatura, material combustible y oxígeno comburente. En fuegos clase B, los líquidos, se denominan fuegos clase B los que se producen por combustibles
derivados del petróleo, pero aquí dice una parte importante, aceites vegetales. Si bien es cierto, no creo que se fue el audio. Oye, ya. Por ejemplo, yo puedo eliminar los derivados del petróleo, pero vimos también que los aceites vegetales, ¿a qué tipo de fuego yo los iba a mandar? ¿O a qué parte o en qué categoría yo los mandaba a los aceites vegetales? También pueden contestar en chat, por si acaso. Si es que no quieren hablar, ¿no? ¿En fuegos tipo? D, creo que D, exactamente. Es decir, dentro del ejemplo que dice aceites vegetales, no, sí. Está. Fuegos tipo K, Porque perfecto. la D es metal. Porque fuego D es metales, combustibles, correcto. En la anterior representación, los aceites vegetales formaban parte del fuego tipo B, pero resulta de que el aceite vegetal se comporta de manera diferente que el oxígeno, ¿no? El aceite vegetal necesita un poco más de temperatura para poder arder, pero también se comporta diferente dentro del fuego. Si ustedes le echan agua al fuego tipo B, puede que se le haga más grande el fuego, pero si ustedes le echan agua al fuego tipo D, no solo que se le hace más grande, sino que empieza a salpicar de una manera terrible que provoca una explosión mucho más rápida. Entonces, entre otras condiciones químicas. Pero para este caso, pues nosotros sabemos que, o lo hemos puesto aquí porque también es un líquido inflamable, y en principio, o por principio, nosotros categorizamos de que todo fuego líquido es tipo B hasta determinar si existe o no una presencia de un fuego tipo D. ¿Por qué motivo? Porque la alta inflamabilidad de los derivados del petróleo pues tiene que manejarse en principio con ese primer factor, pero ya es un factor que se utiliza generalmente en términos de personal de bomberos. Como le digo, la clase de hoy va dirigida más hacia la comunidad. Y fuego tipo C dice que son los que comúnmente es denominados fuegos eléctricos, y en realidad debería llamarse equipos energizados o equipos de instalaciones con carga eléctrica. ¿Por qué motivo? Porque estos fuegos se pueden convertir en fuego tipo A o B. Me dirán, ¿cómo así? Si yo quito la energía a un transformador, el transformador adentro tiene aceite, y al tener aceite, en el momento que yo quito la energía, se convierte de un fuego tipo C en un fuego tipo B. Si dentro del mismo fuego se está quemando un televisor, el televisor tiene plástico, el televisor tiene de pronto restos de madera, esos son de los televisores antiguos, y yo quito la energía, ese televisor se me convierte de fuego tipo C a fuego tipo A, y yo puedo echar agua. Tenemos que tomar en cuenta, bueno, a nivel ya más específico, que existen ciertos equipos energizados que tienen acumuladores, donde puede tener su propia energía, y esta energía acumulada, pues en algún momento, si es que no está debidamente aterrizado, no se lo aterriza previa al echarle el agua, puede a nosotros afectarnos. Por ejemplo, un microondas que ya yo lo he desconectado, estaba incendiándose, yo no le puedo echar agua porque adentro, pegado al magnetrón, tiene lo que es el acumulador, que me puede dar un corrientazo en el momento que yo le eche el agua. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que nosotros vayamos a actuar, tenemos que conocer previamente qué es lo que existe en nuestras casas y qué es lo que existe en la comunidad, sea laboral o educativa, que vayamos a enseñar. Tipo de fuego de los metales combustibles. Dice que se denomina fuego clase D a los que se producen en metales o aleaciones, magnesio, potasio, sodio. Una reacción química, por ejemplo, cuando ustedes cogen una sal de Andros o una Alka-Seltzer, la ponemos nosotros en agua, tiene una mínima cantidad de sodio. ¿Qué reacción provoca? Automáticamente empieza a ebullir y se convierte de estado sólido a estado líquido. Y aquí doy un alto y nos vamos a los 3 estados de la materia. Para pasar de estado sólido a estado líquido necesita temperatura mayor, es decir, una temperatura mayor al estado sólido necesita para que se convierta en estado líquido. Para pasar de estado líquido a gaseoso necesito una temperatura mayor aún. Es decir, yo necesito este calor, si hablamos del tema, para yo poder pasar de estado sólido a estado líquido. Así como decíamos que químicamente, o una de las leyes de la química o de la física, es de que todo gas caliente, todo aire caliente tiende a subir, pues también para
transformarse de estado sólido a líquido necesita una temperatura mayor y para transformarse de estado líquido a gaseoso una temperatura menor. Asimismo, a la inversa, si ustedes ponen agua que es en estado líquido en el congelador y le bajan la temperatura, se solidifica. Es decir, se convierte de estado líquido a estado sólido. Entonces, ese más o menos es, al menos en la Tierra donde vivimos, las leyes de la física. Y tenemos que tomar en cuenta que si yo coloco algo de sodio o agua al sodio, el sodio empezará a calentarse tan rápidamente que puede llegar a explotar, porque no solamente se traslada de estado sólido, que está como tal, a estado líquido, sino que pasa directamente al gaseoso a gran velocidad. Y una tercera ley de la física que tenemos que ver con respecto al fuego es de que cuando pasa del estado de materia sólido a líquido y líquido a gaseoso, empieza a aumentar su tamaño, de tal manera que al transformarse entre uno y otro, ese aumento de tamaño de manera súbita produce la explosión. Cuando nosotros compramos un gas de uso doméstico, decimos de que es gas licuado de petróleo, porque dentro del cilindro de gas es líquido, pero a temperatura ambiente, es decir, a 22, 23 grados centígrados, se convierte en gaseoso. Muchas veces nosotros hemos visto cuando ha salido el gas a gran velocidad que alrededor de nuestro cilindro se forman gotitas de agua. Esto es porque el aire circundante que está en estado gaseoso, al bajar la temperatura del cilindro, se convierte o se condensa en gotitas de agua. Y ustedes me dirán, pero no me está diciendo de que está trasladándose internamente de líquido a gaseoso para poder utilizar las llamas. Sí, pero internamente necesita ese calor para poder transformarse de líquido a gaseoso, coger de algún lado y está cogiendo del cilindro. Entonces, el cilindro entre más frío está, quiere decir que adentro ha absorbido todo ese calor para poder salir. Es por eso que para controlar una salida o una fuga de gas, lo que hacen los bomberos es colocarlo dentro de una caneca con agua o echarle agua directamente para que esa salida de gas sea controlada a la temperatura del agua, ¿no? Entonces el agua es ya más controlable. Sabemos de que los tres estados de la materia a nivel de agua son 0 grados y 100 grados. 0 grados de líquido a sólido, sólido a líquido, y 100 grados de líquido a gaseoso, gaseoso a sólido. Entonces es una parte controlada, ¿no? Los aceites vegetales y animales, las grasas, se manejan como fuego clase K. Más adelante vamos a ver un video con respecto a eso, ¿no? Bien, entonces, recapitulando. La primera parte de la clase hablamos acerca del triángulo o tetraedro del fuego. Y dentro del triángulo vimos las tres partes, ¿no? Combustible, comburente, que es el oxígeno, y temperatura o calor, que lo conocemos nosotros. La segunda parte que vimos son los pictogramas o las clases de combustible que existen. Estas clases de combustible son A, B, C y D. Y la tercera parte que vamos a ver hoy día corresponde al uso y manejo de extintores. Si bien es cierto, esto de aquí se tiene que hacer directamente de manera práctica, no es menos cierto que tiene que conocer algo de la teoría, ¿no? Entonces, dice conocer las 5 clases de fuego que extinguen, listar los tipos de extintores, conocer cada uno de los extintores y sus partes, definir qué extintor se debe usar para cada clase de fuego. Si tenemos claro los dos conceptos anteriores que vimos, pues vamos a pasar a esta tercera parte. Los extintores más comunes que tenemos es el extintor de agua, el de dióxido de carbono o CO2, polvo químico seco, el polvo húmedo, que es el tipo D, espumógenos o espuma, y el tipo K. ¿Por qué no los puedo clasificar a todos, como dice aquí, tipo K o tipo D? Porque resulta que existen extintores que son polivalentes, es decir, que me sirven para varios tipos de fuego. El fuego tipo D no puede ser apagado por otro extintor que no sea de ese tipo. Y tengan en cuenta algo, el fuego tipo D, aunque hay dos consideraciones generales o dos tipos generales de fuego que pueden apagar, o dos tipos de extintores diferentes, no es menos cierto que las compañías o las empresas que administran estos químicos deben de tener por norma
un extintor de color amarillo, que es el que representa el fuego tipo D, que es exclusivo para apagar ese químico que están manipulando. Es decir, no existe un procedimiento ni un extintor como tal, de manera universal, que yo pueda decir es un fuego tipo D y lo apago, porque antes de yo entrar a un incendio, pues tengo que tomar en cuenta las fichas técnicas de lo que se está quemando. Pero como no es la clase del día de hoy día estamos hablando básicamente contra incendio a nivel de comunidad o a nivel de prevención. Solamente se los menciono de que las compañías que manejan químicos que pueden producir incendios tienen que tener este sistema de fuego tipo D, que en algunos casos inclusive antes de utilizar el extintor, pues utilizan arena para poder apagar. Y regresamos a los pictogramas. Entonces, aquí decimos que el extintor de polvo químico seco sirve para fuego tipo A, fuego tipo C, fuego tipo B. Pero quiero aclarar algo que no está generalmente demostrado en ninguna parte del extintor, no nos muestra, es que también existe una consideración de qué tan efectivo es apagar el incendio con este extintor, en donde de consideraciones de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más poderoso, le dan 1 a la basura, papel o madera, es decir, puedo apagar la basura, papel o madera, pero no me lo va a extinguir del todo porque internamente sigue teniendo temperatura. En fuego eléctrico me lo va a apagar directamente, le dan un 5, y en líquidos o grasas también le dan un 5, pero en general el extintor de polvo químico es un extintor polivalente que me sirve para apagar tipo A, tipo B y tipo C. ¿Cómo sé que es un extintor de polvo químico? Por dos cosas básicas. Y esto ustedes sí tienen que sabérselo de memoria. Primero, tiene manómetro. Manómetro es esta cosita que ustedes ven aquí. Es decir, yo puedo ver qué tanto de carga o de presión tiene el polvo químico. Más no me va a decir qué nivel de polvo tiene adentro. Eso no es lo que me mira es qué carga o presión tiene el extintor. Y en la salida pues tiene una boquilla pequeña, como la vemos nosotros aquí, y sale básicamente es en punta, ¿no? Así yo reconozco un extintor de polvo químico seco. Repito, tiene manómetro, ojo, tiene manómetro, y tiene una boquilla, esperen un ratito, déjenme anotar. Tiene manómetro, que ya sabemos que no me va a decir cuánto de carga de polvo tiene adentro, sino que mide la presión del gas que hace que esa carga salga, que ese polvo salga. Y por otro lado, pues tenemos nosotros la boquilla, que generalmente es en punta, ¿no? Gustavo, dígame. Bueno, ya sigamos. En punta. Quiero que tengan claro esta imagen porque vamos a pasar al siguiente tipo de extintor. Y el siguiente tipo de extintor que nosotros tenemos es el de CO2 o anhídrido carbónico. No me sirve para fuego tipo A, sí me lo puede apagar, pero el gas, lo que me va a hacer en algún momento es, si es que estoy en interiores, generalmente se utiliza en interiores, me va a bajar la cantidad de fuego que existe, pero para que se den una idea, los extintores de polvo químico, el anterior que vimos, tiene un radio de acción de más o menos unos 15 metros cuadrados, que nos puede incluso a nosotros llegar a afectar. En cambio, el fuego de CO2 o el extintor de CO2 es mucho menor, es puntual para equipos eléctricos o para ciertos líquidos o grasas derivadas del petróleo. Pero ¿cómo lo reconozco? Más aparte del color, que es un color rojo, que también es igualito al polvo químico, aquí no hay manómetro. Si ustedes alcanzan a ver, no hay manómetro, no existe manómetro, no hay en ninguna parte manómetro. Es decir, es tan fuerte la carga que existe adentro que no hay un manómetro económico que pueda soportar este nivel. Y también lo más importante que podemos ver nosotros, aparte del manómetro, es que la salida no es en forma de punta, sino que es en forma de campana. Incluso en los más chiquitos que no tienen
estos tienen salida en forma de campana. Así es como yo puedo determinar un extintor de CO2. También como lo determino por el peso. Un extintor de 5 libras de CO2 es 2 o hasta 3 veces más pesado que un extintor de 5 libras de polvo químico. ¿Cómo también yo determino que un extintor está bueno? Yo no lo puedo probar. En el CO2 sí existe una manera de por lo menos cada 6 meses hacer un gatillazo, es decir, verificar si es que tiene todavía o no carga. En el de polvo químico no puedo hacer eso, para eso es el manómetro. La diferencia es que este de aquí tiene un émbolo que está sujetado con un caucho a presión y evita de que salga el gas, mientras que la cápsula de cobre generalmente del de polvo químico seco del anterior que vimos, baja en forma de punta y rompe esta cápsula y hace de que se llene de gas la parte interna del cilindro de gas, del cilindro de polvo químico, y ese gas que entra a presión hace de que salga el polvo químico y pueda funcionar. Es por eso que yo no puedo probar un extintor generalmente de polvo químico seco, porque yo ya rompo la cápsula y ya no me vale. Aunque esté lleno de polvo químico, ya no tendrá la presión del caso. Entonces, cuando yo coja un extintor de polvo químico, no el que vemos en pantalla, sino polvo químico, yo tengo que determinar dos cosas. Primero, la cantidad que me dice el manómetro de presión que tiene, y segundo, el peso, para saber si tiene el suficiente polvo adentro. Ahora me dirán, ¿pero por qué el peso? Porque yo no sé si es que donde lo recargaron, de pronto a alguien se le ocurrió recargarlo, lo puso con el resto y no le llenó de la respectiva, el respectivo polvo, ¿no? Bien, déjame borrar estas anotaciones, estos dibujos que hice. Tenemos el extintor de agua. Aquí se parece a uno de polvo químico, pero en cambio es de color plateado. Solo y exclusivamente me sirve para basura, papel, madera, fuego tipo A. Si yo lo echo directamente en el fuego tipo B, puedo hacer más grande el fuego, me puede salpicar y ese combustible que me cae puede ir encendido y me incendio. O en fuego tipo C, si lo uso, pues me puedo electrocutar. Voy a pasar rápidamente al siguiente, que es el de espuma. Pero en esta espuma, verán ustedes que termina en forma, no es una punta, es como una pequeña boquilla redonda, pero también ese de espuma puede presentarse en el anterior color, es decir, en este color, con una cinta amarilla, y dice foam, como foamy. No sé, todos los latinos conocemos la palabra foamy. Foamy viene del inglés, que es foam, que significa espuma. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso de ahí, porque ese sí me va a ayudar a apagar el fuego tipo A o inclusive el fuego tipo B, porque no apaga bajando la temperatura, sino que apaga la espuma eliminando el fuego. Ahora, sigamos. El fuego tipo D es totalmente amarillo. Esa punta que vemos allá afuera del tipo D, y es la punta no está mostrada en la otra, la podemos nosotros encontrar en los extintores de espuma también, ¿no? Y este es exclusivo para el tipo de material que va a usar. Eso generalmente ustedes lo van a ver cuando trabajen en una compañía donde tenga químicos inflamables y tenga ese tipo de extintores que son los adecuados para la misma. Fuegos tipo K generalmente no existen en estas presentaciones en el país, de color celeste, pero se utilizan en conjunto, o está viendo una transición en el país de unos grandes tanques de CO2 que se encuentran en las cocinas industriales con unas boquillas donde alguien viene, baja una palanca y automáticamente le echa este gas ya le doy a Gustavo la palabra, este gas a la cocina. Actualmente se está pidiendo una transición del CO2, que es para fuego tipo A, B o C, al extintor de tipo K, que es más eficiente para apagar. Gustavo. Comandante, tengo una pregunta. Cuando hay este tipo de incendios, por lo general en empresas que son de alimentos como aceites y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo actúa el personal bomberil? Si tienen
este material, como es el extintor tipo K, en sus autos, en sus carros de rescate o en los tanques. Mira, hay Normalmente llevan unos tanques con químico que entra a lo que hay. A ver, primero, dentro de las mangueras o dentro de los equipos de bomberos, existe una mezcladora, es decir, una extensión de la manguera que entra o a la misma manguera o parte de la bomba, donde absorbe el químico y ya el agua que bota, lo bota con el espumógeno. Y existen espumógenos para apagar el tipo K. Es decir, para que me comprendas un poco, es como que tú cojas un balde de agua, le pones detergente, le haces espuma y esa espuma la cojas y la envíes encima del fuego. Es como que llevaran un sobre y lo mezclaran. Didáctica, lo que les digo de cómo hacer la espuma, pero más o menos así, esa reacción química es la que produce. Gustavo. No, okay. Es como que lo llevaran más o menos así, un sobre y lo mezclen. Eso es lo que quería saber. Claro, ellos lo que hacen es que, imagínate tú, por ejemplo, las hidrolavadoras, que hay hidrolavadoras que ya salen directamente con el detergente. Entonces, tienen un mezclador. No es que le meten en el tanque a los bomberos, o sea, en el camión, no es que le meten ahí el químico y de ahí ya sale mezclado todo, porque eso ya se ha visto durante muchos años que daña lo que son las máquinas. Entonces, las mezcladoras que existen ya desde hace un muy buen tiempo atrás, es la manera más técnica que existe para esto, ¿no? Ok, gracias por sacarme la duda. Ya. Siendo así, aquí esto se parece a esas imágenes del semáforo, donde nos dice los tipos de fuego, tipo agua más espuma química, polvo químico seco, dióxido de carbono. Alotrón, que ya no se utiliza más que a nivel de aeronaves, este es el halon o halon. Este halon ya no se utiliza en realidad, y me quedo aquí en la 1, 2, 3, 4, en la quinta columna, no se utiliza el gas halon porque afecta la capa de ozono, este que está aquí. Entonces ustedes ya casi no lo van a encontrar. Y si lo encuentran, pues en nuevas presentaciones, que son exclusivamente para cierto tipo de incendios. A diferencia del dióxido de carbono, el gas halon no dejaba rastros de ningún tipo. El dióxido de carbono tampoco deja rastro, pero a nivel micro sí puede producir algún tipo de óxido, ¿no? El polvo químico D, que es el que sabemos que es exclusivo para metales, y el potasio K, que es exclusivo para grasas. Sigamos. Yo sé que me les he tomado un tiempo y el instructor tuvo una reunión en Cuerpo de Bomberos y no pudo avanzar, entonces me pidió que yo le avance con la clase de hoy, ¿no? Que es básicamente lo que le iba a dar, ¿no? Uso de extintores. Existen varios tipos de maneras de representar, ¿no? Retirar el sello de seguridad, retirar el sello metálico, verificar. Esto lo vamos a ver más práctico, a probar. Existe el HARP, existen algunos tipos de representaciones. Aquí dice RRBPAB. Entonces, ustedes se acercan a un extintor y van a ver representaciones diferentes dependiendo del autor. Dentro de la consideración para yo poder utilizar un extintor, la más importante es, si estoy afuera, verifico la dirección del viento. Probar antes de aplicar, es decir, antes de acercarme, tengo que ver si es que va a salir o no va a salir. Pero estamos hablando de cuestiones de menos de un segundo. Apuntar a la base del fuego, no echar como loco ni de lejos. ¿Qué pasa si el calor es muy fuerte y yo no puedo apuntar directamente a la base del fuego? Pues no me voy a meter, porque quiere decir que ese extintor no va a ser lo necesariamente eficiente para yo poder apagar ese incendio. En donde dice verificar la dirección del viento, también tiene que decir de espaldas a la salida. Si yo estoy dentro de un domicilio, de espaldas a la salida, o verificar la dirección del viento para atacarlo de tal manera que el humo no me caiga en la cara. Accionas el gatillo y luego barrer el fuego. Es decir, no solamente apuntar, sino barrer de un lado a otro. No es necesario quedarse pegado en el gatillo para poder apagar el fuego. Ustedes presionan el gatillo, barren de un lado a otro 1 o 2 veces, sueltan el gatillo y observan si es que ya bajó
el fuego y ya simplemente van apuntando exclusivamente a los focos a donde todavía está, si es que todavía está. Pero si él les permite acercarse, evidentemente pueden eliminar la energía o pueden eliminar el material combustible para que este fuego se vaya apagando. Bien, aquí hay más cuestiones de consejos. Esto lo van a leer básicamente en... lo tienen que leer, esto no les voy a dar yo porque son consejos básicos que ya son de uso común, pues, ¿no? Prevención de incendios, esto tienen que decirlo siempre en la comunidad, el tema de la plancha, los cigarrillos no en una parte, no usar braseros de carbón debajo de cosas que tengan madera, el cuidado de las velas. Esto lo paso súper rápido porque son básicamente consejos que ustedes tienen que replicarlos al momento que, esto sí tienen que dar al momento que estén en la comunidad, ¿no? Pero les enseño la diapositiva porque es la que ustedes van a usar, ¿no? Antes de salir de casa, pagar todo, son consejos tanto en lugares públicos como en lugares privados que a ustedes les va a servir bastante para saber qué hacer, ¿no? Les dice qué hacer en caso de incendios, bueno, llamar a los bomberos, mantener la calma, abrir las puertas, etcétera, etcétera, y demás. Voy a culminar con un video. Me han escrito bastantes videos. Sí. Voy a culminar con un video donde les demuestro a ustedes, o dos videos en realidad son, y lo voy a coger directamente del internet poniendo las palabras claves. Vamos a ver 2 minutos o 1 minuto de cada uno. Entonces, aquí está el litio. Ya, sí ven el video, ¿no? No se ve el video, comandante. Recordemos que existen baterías de litio, ¿no? Es decir, hay baterías que tienen este componente adentro de su estructura. No se ve el video. No se ve el video. comandante. No, negativo. Ahora sí. Ahí sí se ve. Ya. No se escucha. Sí, básicamente es la reacción lo que tenemos que ver, ¿no? El litio, les decía, es lo que tenemos dentro de ciertas baterías, de nuestro celular incluso. Como ustedes ven, bien, él dejó entonces el litio en aceite mineral para probar lo que es. Ahora le está colocando agua. ¿Sí ven la reacción? De sólido a gaseoso.
Entonces, si ustedes ponen agua en en un envase, en una pila que tenga litio, ustedes le ponen básicamente agua y este empieza a botar un gas, ese gas puede en algún momento inflamarse. Evidentemente, todo depende de las cantidades, tanto de litio como de agua, que existan para la cantidad de hidrógeno que puedan producir. Porque ustedes vieron en pequeña escala lo que sucede, ¿no? Eso con respecto a los metales inflamables. Vamos a ver con fuegos tipo K. Aquí está incendiándose básicamente un... Sí se ve, ¿no? Manito arriba, sí. Ya, ok. Básicamente un sartén en llamas. Y cuando utilizo un extintor tipo K, veamos la reacción. Un tipo de, perdón, del CO2, veamos la reacción. ¿Sí ven qué es lo que pasa cuando le cae el CO2? Empieza a salpicarse por fuera. Eso es lo que actualmente existen en muchísimas, 90% de las cocinas industriales de Guayaquil. Y es por eso que se está cambiando el CO2 por el fuego, por los extintores tipo K. Ya. Ahorita van a ver ustedes cuando lo apagan con un extintor tipo K. ¿Qué predomina en el extintor tipo K? El color celeste. ¿Ya? ¿Qué predomina en el polvo químico? El color rojo. ¿Qué predomina en el extintor tipo D? El amarillo. ¿Qué predomina en el extintor de agua o líquido? El color plateado. Entonces, aquí arriba dice cocinas y restaurantes primero. Segundo, tiene un pictograma. Un ratito que estoy moviendo la... Ya. Cocinas y restaurantes, dice aquí. Tiene un pictograma que muestra una cocina, pero también me muestra que es de color plateado. Eso quiere decir que va a salir un líquido cuando es plateado. El espuma puede tener color plateado, el agua puede tener color plateado y como estamos viendo, el fuego tipo K también puede tener color plateado. Cuidado, nos confundimos. Y vamos a pensar que es un extintor tipo de agua, pero tipo K, y vamos a echar un extintor de agua. Entonces, eso es importante que lo conozcan antes de. Bien, entonces, con esto, mis queridos compañeros, paso a ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla escribiendo en el chat o puede hablarla directamente con respecto a la clase de hoy. Como les decía, el material ustedes lo encuentran tanto en YouTube, los dos videos que vimos, como también en la página www.proteccioncivilecuador.org, que se los dejo escribiendo asimismo en el chat. Comandante, tengo una pregunta. Dígame. Necesito que me quite la duda. ¿Qué es lo que pasa cuando, o sea, en realidad uno deja mucho tiempo conectado a un cargador? ¿Sucede lo mismo que cuando recalienta la batería? Sí, exactamente lo mismo. Lo que hace es que por electricidad empieza a calentar sus componentes. Estos componentes se degradan y pierden el aislamiento natural que tienen y se empieza a incendiar el caucho interno que tienen
ese caucho se transfiere el calor al plástico y del plástico, pues evidentemente ya a lo que esté circundante, ¿no? Todo, si bien es cierto, existen retardantes de fuego en ciertos cables, no es menos cierto que el calor es retardante para que se produzca el incendio, pero el calor sí se va a generar por algún problema a nivel de un cargador. En este caso, la goma que tienen dentro los cargadores es lo que podría llamarse lo que hace combustión, ¿verdad? ¿Cómo qué? Las gomas que llevan dentro los cargadores, en este caso la silicona, resina, es lo que hace combustión. Así es. Así es. Eso es combustión porque, y si bien es cierto, tiene un aislante natural, el mal uso de este o la mala calidad de los productos pues puede causar un... Okay. Compañeros o compañeras. Yo tengo una duda. ¿Todos los extintores pueden ser recargables o solo algunos en específicos y ya tienen su vida útil y hasta ahí quedan? Ya, hay extintores que son de un solo uso. Generalmente los de vehículos son extintores de un solo uso. Pero de ahí todos los extintores son recargables. Ahora, ¿qué tipo de consideraciones nosotros tenemos que tener al momento de recargar un extintor? Si tenemos un extintor nosotros, primero, tenemos que ver la caducidad. Para Ecuador, esta caducidad debe revisarse cada año. Segundo, nosotros deberíamos de hacer un simulacro en nuestra casa para ver cómo funciona el extintor que tenemos y enviarle descargado tanto de polvo como de presión al extintor para que ya la persona que viene pues utilice otro tipo de polvo. Generalmente las compañías que hacen recarga pueden reutilizar el mismo polvo que viene, evidentemente se ahorran un dinero, pero es conveniente que, y este polvo sí dura, a veces existe polvo químico que puede durar hasta 10 años, pero es importante que hagamos eso de ahí, porque podemos tener personas que son desaprensivas y pueden en algún momento llenarnos de cualquier cosa dentro del extintor, incluyendo harina y aire, en vez de poner nitrógeno o hidrógeno pero nitrógeno o gas argón o los químicos que tienen internamente los extintores. Y evidentemente eso nos puede causar a nosotros un daño porque por ahorrarnos, evidentemente nos van a causar un problema. Entonces siempre es conveniente descargar los extintores y enviarlos descargados para poder tener la certeza que nuestro proveedor pues nos va a poner polvo químico seco nuevo y nos va a poner la carga. Es decir, que no solamente me va a medir la presión como en las llantas de los carros y me va a completar la presión y ya, sino eso de ahí. Otra consideración que tenemos que tener con los extintores es que cuando van en un vehículo, yo tengo que por lo menos todos los meses coger el extintor y ponerlo hacia abajo y batirlo. ¿Ya? Y batirlo. Entonces, esto hará de que el extintor cuando vaya en su vehículo no se asiente, sino lo contrario, que al poner hacia... Se nota clarito que están conversando entre ustedes y se ríen. Coger el extintor y ponerlo boca arriba y boca abajo para como batirlo, para que no se asiente. Generalmente en lugares o en sitios húmedos, sucede eso de ahí cuando el extintor está en áreas de la costa, del mar, o está en áreas muy húmedas, en donde este extintor también produce, se empieza a oxidar. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tener en cuenta nosotros para el manejo del extintor, sobre todo a nivel de vehículo o a nivel de cocina, que lo tenemos por ahí en cualquier parte, debería estar también colgado en una parte, donde nos permita a nosotros acceder directamente al mismo. ¿O alguna otra pregunta? Yo sí, otra. Sí. ¿Cuál es la distancia que se debe tener al extintor? En al sur. Pero más allá de medir la distancia, yo te diría de que mientras soportes el calor, te puedes acercar hasta 3 metros y de ahí te vas acercando un poco más. Pero si a 3 metros tú no soportas el calor, no te va a servir el extintor. Y tienes que, en lugar de apagar el fuego, utilizar este extintor para evacuar personas heridas o personas no heridas, hacer la evacuación respectiva, es decir, bajar la cantidad de llama para que las personas puedan evacuar. Entonces, un extintor, si a ti te permite el calor acercarte, pues lo vas a utilizar. Si no te permite el calor acercarte, lo utilizas siempre y cuando venga alguien esté alguien atrapado, por decir, y tú puedas ayudar bajando la cantidad de fuego para que esa persona salga. Pero de ahí, una vez que uno sale del fuego o del incendio, no debe de volver a ingresar. De ahí son 3 metros de espaldas al viento o de espaldas a la salida.
Esas son las consideraciones para usar un extintor. ¿Preguntas? El tiempo de utilidad de un extintor. Para el régimen ecuatoriano, 1 año. Existen extintores que incluso de fábrica vienen para 10 años, otros vienen para 5. Pero igual manera cada año hay que hacerles la revisión. Es decir, ustedes pueden decirle al que les está haciendo la revisión que el extintor es nuevo, que el extintor viene con garantía de 10 años, el polvo que tiene adentro, pero usted solamente le paga la revisión, que no le cambie lo de adentro, sino que solamente se lo revise, nada más. De que está bueno, de que básicamente usted mismo cuando lo compra debe de indicarle al proveedor cuáles son las consideraciones para revisarlo, el manómetro que esté limpio, que la boquilla esté limpia, que no esté oxidada, que estén destapados los orificios de salida, porque también puede haber una explosión por un extintor que esté en mala calidad. Ya, o sea, si hay una boquilla que está tapada, yo utilizo un extintor de CO2, se me puede reventar la manguera y me va a hacer daño. Asimismo, si existen fugas a nivel del extintor de CO2 o de polvo químico, yo puedo que empiece a usar el extintor y pensando que va a salir por la manguera, me sale por la parte de mi mano y ese gas me puede quemar la mano porque es un gas frío. Pero también me puede salir polvo químico, si es el de polvo químico, y me puede caer en la cara y directamente me asfixia, ¿no? Es muy, muy asfixiante lo que es esto aquí. ¿Alguna otra pregunta? Comandante, yo tengo una pregunta. Dígame, Cobos. Sí, es que, mire, ¿qué entidad o hay alguna normativa la cual regule los extintores? Porque es que, bueno, a lo mejor cuando uno compra los extintores, tienen que ser certificados, me imagino. Entonces, más o menos, Sí, ¿qué norma o qué entidad totalmente. las regula? La INEN nos certifica a nivel nacional y en los cuerpos de bomberos en todo el país tienen la responsabilidad de al hacer la revisión generalmente de los locales comerciales, verificar que estos extintores pues cumplan la normativa para poder ser usados. Si existe la ley, se llama la Ley de Defensa contra Incendios, que es la que se encarga de normar esto de aquí, y generalmente esas normas se aplican a algo que se denomina NFPA. Entonces, el NFPA es la National Fire Protection Association, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, de Estados Unidos, que es la que año a año emite normas con respecto a al manejo del fuego en general, pues no, y dentro de esas normas existe la normativa que es exclusivamente de los extintores, donde nos dice a nosotros qué carga tiene que tener, qué peso tiene que tener, a qué altura debe de estar, cómo tiene que tener la pared pintada, qué pictogramas debe usar, etcétera, etcétera. Y la Ley de Defensa contra Incendio nos ayuda, evidentemente, a tener una legislación propia para poder aplicar todas esas normas. Y evidentemente los cuerpos de bomberos pueden aplicar dentro de sus jurisdicciones la normativa que para Guayaquil básicamente es la NFPA, que es la misma de Estados Unidos. ¿Alguna otra En pregunta? todo caso, el cuerpo de bomberos es el que regula, Sí. en este caso, los El extintores. cuerpo de bomberos es el que regula todo lo que es prevención de incendios, no solamente a nivel de extintores, también a nivel de alarmas contra incendio, sistemas de evacuación de incendio, y es ahí donde nosotros apoyamos en la parte donde no está 100% normado, donde habla de los sismos, tsunamis y demás, donde se encarga el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo de Emergencia de normar o ser el órgano rector de eso de ahí, para que sea aplicado no solamente por cuerpo de bomberos, sino por los GAT municipales en sus jurisdicciones. Por eso es que existen dentro de los GAT municipales una división exclusivamente para lo que es gestión de riesgo municipal, donde aparte del incendio, también ven otros factores diferentes que se producen a nivel local, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o amplio la misma? Gracias, comandante. Bien, compañeros, mil disculpas por el inicio. Como le digo, el instructor pensó estar a tiempo, lastimosamente por cuestiones del mismo trabajo en bomberos. No pudo presentarse y iniciamos la clase 8:30. Nos hemos pasado 10 minutos de la hora que normalmente se da, pero 40 minutos en total desde donde debíamos haber cambiado, pero espero esto les haya servido. Como les dije, la clase de ayer era operaciones netamente de incendios, donde nosotros como voluntarios de protección civil vamos a apoyar, y la clase de hoy es netamente como voluntarios de protección civil en la comunidad, sea comunidad educativa, comunidad laboral, o en la comunidad, en la parte comunitaria propiamente dicha, que es la que vamos nosotros a explicar a la ciudadanía. Mientras ayer hablábamos del flashover, yo eso no le voy a explicar a la ciudadanía. No necesito explicarle, ese es mi conocimiento general. Pero en cambio, la clase de hoy día está dirigida netamente a lo que yo tengo que enseñarle a la población, y es gran parte de las cosas que ustedes van a hacer desde el punto de vista de prevención.
Ya, pararse frente a un grupo de personas y explicarles cómo usar un extintor, qué es el fuego, normas de prevención y demás. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta final? Bien, nos vemos mañana 8 de la noche.